pues hay estudios que hablan que justamente puede haber una cierta predisposición a las adicciones según el tipo de alimentación que tenemos. Entonces, efectivamente no es cuestión de echarle ganas solamente para poder decir, sí, vamos a salir del estado de ánimo que tenemos ahora. No es cuestión de eso. Sí, no. Pero lo que sí sabemos y tenemos claro es que la emoción es una conducta innata. Entonces, yo no controlo mis emociones. Yo cuando me enojo, pues me enojo. Pero eso significa que entonces a esa persona que pasó y me tiró mi café, ¿le puedo gritar o le puedo agredir? Claro que no. Igual, como dato interesante, en algunos trastornos donde se complica la regulación emocional, como el trastorno límite de la personalidad, pues justamente se ha encontrado que hay menos actividad de esta región. Entonces por eso hay personas que sienten la emoción y no pueden regularla también. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este podcast NSS o Nutritional Support System. Estamos muy contentos de presentar al Dr. David. Vamos a hablar directamente sobre neurotransmisores y el título está muy revelador porque nos dice que si solamente echándole ganas podríamos salir de los diferentes estados de ánimo que tenemos, porque es una frase muy común, a veces hasta trillada, pero existe otro tema llamado neurotransmisión. ¿Qué tanto se involucra este tipo de fenómenos para que nosotros al comprenderlo lo podamos dominar? Que ese es uno de los elementos importantes. Y bueno, pues hoy vamos a hablar sobre este tema porque muchos de los problemas que tenemos socialmente hablando se deben a los cambios de ánimo que nos llevan incluso a tomar decisiones bastante complejas. Y si un ser humano puede dominar sus pensamientos y su mente, puede hacer infinidad de factores. Entonces, pues hoy estamos muy orgullosos de ver este tema. Recuerda que si esta información te gusta, por favor ponle un corazoncito, ponle me gusta, compártelo con lo que tú necesites, porque cada vez tenemos en todas las edades más gente con problemas emocionales. Entonces, bueno, pues compártelo, por supuesto, y también queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, en este caso la cueva de los pequeñines que están aquí, ¿no? Y a nuestro equipo de producción también. Decimos cueva de los pequeñines porque realmente son pequeños, son muy pequeños, en este caso muy pequeñas ahorita, pero también tenemos en el equipo chamacos que están muy chiquitos, pero muchas gracias. Y entonces, pues, ¿están listas, chamacas? Sí, doctor, estamos listas. Exacto, muy bien, pues qué ánimo, ahora sí. Recuerden que esto no es para nada una consulta, esto es un podcast que se dedica a la divulgación científica. Ojo, muy importante para ustedes, es muy valioso tener una guía adecuada y nosotros queremos proporcionarles para que no crean nada, sino simplemente se dediquen a investigar y ustedes hagan sus conjeturas. Así que comenzamos. Y con ustedes, NSS, Nutritional Support System, el podcast, by Fernando Leal. Bueno, pues ahora sí comenzamos con todo el brío este episodio que titulamos Sentirse bien no es solo echarle ganas, sino también es cuestión de neurotransmisores, y hoy vamos a conocer mucho más acerca de este tema. Vamos a presentar al doctor David Meneses San Juan. Él es biólogo de formación por parte de la UNAM. También es doctor en neurofarmacología terapéutica experimental por el CINVESTAF del Politécnico Nacional. Lleva bastantes años haciendo divulgación científica, pero también es docente e investigador en esto de las ciencias. Trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría, el doctor Ramón de la Fuente, y por supuesto también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es SNI, y también estuvo galardonado con la medalla Ramón de la Fuente Muñiz para jóvenes investigadores en el año 2023 y ha publicado una infinidad de artículos científicos que me da mucho gusto presentarlo aquí en este programa. Mi querido doctor David, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación. Pues yo estoy muy emocionado de que me hayas invitado a este programa porque la verdad es un tema que me apasiona. Yo hago divulgación científica justamente para poder transmitir todo esto que veo en el laboratorio a pues la gente y que juntos podamos apasionarnos con este maravilloso mundo que es el cerebro, totalmente. Fíjate que lo que mencionas, David, es muy importante porque regularmente el objetivo de este podcast es traer a investigadores como tú y como muchos otros que se han presentado, porque ya no queremos que el investigador se quede directamente en los laboratorios. Queremos que salga y haga divulgación, porque muchas veces al pasar tu artículo o mi artículo, cuando lo publicamos, que tardamos años en hacerlo, la comunidad científica tarda 10 años medio en enterarse y esa información llega a la población en otros 10 años. Entonces, ya no queremos eso. Mira, hoy vamos a hablar de neurotransmisores, que es uno de tus temas fuertes, y te trajimos aquí porque
necesitamos ver algunas situaciones que son muy puntuales, ¿no? La gente a veces confunde sentimientos con estado de ánimo. ¿Existe alguna diferencia real? ¿Cómo se podrían definir ambos? Sí. Son constructos o son conceptos que se manejan para explicar la naturaleza de cómo nos sentimos. Por ejemplo, podemos distinguir 3 conceptos clave, que sería estado de ánimo, sentimiento y emoción. Vamos a empezar por las emociones. Las emociones son respuestas que los seres humanos tenemos ante un estímulo específico. Esas respuestas son intensas y tienen una corta duración, aproximadamente 2 minutos, y tienen un papel evolutivo, es decir, todas las emociones, las que clásicamente conocemos, que inclusive se han llegado a poner en películas, la tristeza, el enojo, el miedo, el asco y la sorpresa, esas emociones tienen un papel evolutivo para protegernos y comunicarle a mi congénere, a mi compañero, cómo me siento. De esa manera, como individuo, yo puedo trabajar en equipo y somos seres sociales. Entonces, las emociones tienen características fisiológicas, como ciertos movimientos faciales que pues le permiten saber al otro cómo me siento. Si yo hago esto, fácilmente pudiesen detectar que me siento triste. O si yo pongo mi ceja así, pudiese notar a lo mejor que estoy enojado. Entonces las emociones son respuestas con características fisiológicas para comunicarle al otro cómo me siento. Y son innatas. ¿Qué es un estado de ánimo? Un estado de ánimo lo podríamos llamar como es el clima general emocional y tiene la característica de que no es tan intenso y que se puede prolongar por varias horas o inclusive días. Por ejemplo, un estado de ánimo de buen humor es pues me siento bien, no hay algo específico por el cual me siento bien, pero pues estoy de buen humor y hago bromas. O de repente un día amanezco de mal humor, como convencionalmente se dice, y pues simplemente estoy irritable y pues no tengo como tantas ganas de socializar, etcétera. Pero entonces el estado del ánimo es algo general menos intenso que una emoción y puede durar mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué es un sentimiento? Las emociones tienen una parte en donde sentimos lo que estamos experimentando. De manera clásica o académica, eso es un sentimiento, lo que yo siento. ¿Cómo se siente el enojo, por ejemplo? Si yo voy caminando a la calle y de repente pasa una persona y me tira mi café, entonces yo lo que siento en mi cuerpo es que empieza a latir mi corazón, que a lo mejor mis músculos se tensan. Ese sería el sentimiento, que también se confunde mucho o de manera más coloquial pues se le puede dar otros nombres como es que un sentimiento es el amor, un sentimiento es la ira. Bueno, esa es como otra parte, lo que pensamos de la emoción, pero siendo como estrictos en la parte académica, el sentimiento es lo que se siente de la emoción. Ok, entonces el amor no es propiamente un sentimiento, ¿o sí lo es? Bajo esa definición no lo es. Entonces, ¿qué es el amor? Pero lo que llamamos como el amor o la felicidad son la idea que yo tengo de la emoción y que involucra ya más allá de una cuestión fisiológica. Es decir, el amor o la felicidad, mejor dicho, son estados de ánimo que se perpetúan y que tienen que ver ya más con una cuestión cultural, por ejemplo, que está ya empapado de otros pues factores que no necesariamente son biológicos. Ok, y ahorita mencionaste entonces 2 puntos. Uno es el aspecto más racional, o sea, la mente, y otro es el aspecto fisiológico. Exacto. Hay que diferenciar muy bien entre ellos, ¿no? Porque entonces esto que estás mencionando se traduce en 2 sentidos y no solamente en uno, o probablemente en más. Sí. Entonces, sí. ¿cómo los podemos dividir y cuáles son los componentes que participan para yo poder sentir enojo y que el ceño se me frunza y poder tener esa sensación o sentir amor o sentir agradecimiento o sentir tranquilidad? De hecho hay teorías, siguen existiendo teorías porque no sabemos a ciencia cierta qué pasa primero, si el hecho consciente de experimentar la emoción o la emoción por sí misma, pero lo que sí sabemos y tenemos claro es que la emoción es una conducta innata. Entonces yo no controlo mis emociones, yo cuando me enojo pues me enojo, pero eso significa que entonces a esa persona que pasó y me tiró mi café, ¿le puedo gritar o le puedo agredir? Claro que no. Las emociones ocurren, pero cómo las gestionamos, ahí entra la parte cognitiva. Es decir, yo pues me siento enojado, pero mi corteza frontal, que vamos a hablar más adelante de ello, que es una región del cerebro que
ayuda a ponerle freno a esas emociones, es la que me dice, no te pelees, no te conviene. Es, a ver, ¿te sientes enojado? Pues sí, el enojo tiene la funcionalidad o tiene el fin de marcar límites. O sea, por algo me siento enojado, no es una mala emoción, no existen emociones positivas y negativas. Tiene la función de marcar límites y para eso pues necesito experimentar eso, pero no lo voy a hacer pues golpeando, por ejemplo. Lo voy a hacer diciendo, oye, ¿podrías tener más cuidado? Perdón. Ok, pero entonces la emoción, esta parte fisiológica no la controlamos. Lo que sí controlamos es qué hago yo con esas emociones, cómo las gestiono. No sé si me... Sí, claro, claro, y además el punto es que de todas maneras necesita una parte, un componente racional. Sí, por ejemplo, los psicólogos son muy dados a decir que hay un inconsciente, un consciente y un subconsciente, ¿no? O sea, y además la parte prefrontal está diciéndote, no, esta es la parte que tienes que censurar. Anatómicamente es así. Exactamente. Anatómicamente, pero biológicamente, ¿qué nos hace reaccionar? ¿Cuál es el verdadero instrumento que pone a reaccionar a todo mundo? Pues algo que me apasiona mucho de las neurociencias, que de hecho cuando empecé a estudiar esto yo creía que las emociones eran una cuestión pues metafísica, ¿no? Algo hasta divino que no se podía explicar sino a través de la filosofía, por ejemplo. Y entonces cuando yo estudié todo esto, cuando empecé a estudiar todo esto, pues encontré que las emociones tienen un sustrato orgánico. Ese sustrato orgánico es el cerebro. Entonces nosotros experimentamos las emociones en el cuerpo, se sienten las emociones, porque hay una respuesta fisiológica. Pero ¿quién coordina esas emociones o quién hace que mi cuerpo se sienta así? El cerebro. Todo el cerebro, en realidad sí participan muchas áreas, pero vamos a hablar específicamente de algunas regiones que en su conjunto forman algo que se llama sistema límbico. El sistema límbico son un conjunto de estructuras que envían información, procesan información para que cuando un estímulo, por ejemplo, veo una serpiente, la veo y la emoción que me viene, que no le estoy pensando, no voy a pensar, es una serpiente, posiblemente me va a hacer daño. A ver, voy a reaccionar con miedo. No, eso no pasa. El estímulo ocurre, yo lo veo, se procesa la información en mi corteza visual, se envía a otra región que se llama corteza cingulada, se envía a otra región que se llama hipotálamo, se secretan hormonas en el torrente sanguíneo y se moviliza toda una reacción. Que necesitamos que el corazón envíe más sangre en todo el cuerpo, pues empieza a latir más rápido. Necesitamos que este individuo se prepare para luchar o para huir, y eso ocurrió en fracciones de segundos. Entonces el sustrato anatómico es el cerebro, pero está en conjunto con todo el cuerpo, con todos los sistemas. ¿Qué tienen que ver los neurotransmisores en esto? Pues mira, eso es muy, muy, muy interesante, porque ahorita empezamos a hablar como de lo macro, el cerebro, sistemas, pero ahora, ¿cómo se comunican estos sistemas? Sabemos que pues el sistema nervioso pues se compone de neuronas y otros tipos de células, las células gliales. Pero las neuronas son las que principalmente o canónicamente transmiten información electroquímica. Todo lo que vemos, todo lo que percibimos, al final se traduce en información electroquímica. Pero, ¿cómo ocurre eso? Entonces las neuronas están, como tal, no se conectan físicamente. Podemos imaginarlo como un entramado de cables, pero realmente no hay una conexión física. Se dice que la comunicación es electroquímica porque hay un cambio en el potencial eléctrico de esta neurona que hace que se liberen moléculas de una neurona a otra. Esa molécula es el neurotransmisor y ese neurotransmisor se va a pegar a proteínas específicas en esta otra célula, en esta otra neurona, para que cambie la excitabilidad de esta neurona y pueda transmitir el mensaje o pueda detenerlo, o pueda hacer otras cosas, movimientos, secreción de hormonas, etcétera. Entonces, los neurotransmisores son estas moléculas que permiten la transmisión de mensajes. ¿Y por qué son importantes? Pues porque estas moléculas están muy asociadas con las emociones. Por ejemplo, se habla mucho de que la serotonina es la molécula de la felicidad. De manera como muy simplista se podría tomar así, pero realmente sabemos que emociones como la alegría, que es distinto a la felicidad, ya hablamos de que pues la alegría es una emoción que sentimos, nos sentimos bien cuando algo pasa, que generalmente está ayudando a mi supervivencia, reconocimiento social, o comer algo cuando tengo hambre, etc. Entonces está asociado al bienestar.
¿Por qué? Porque esta molécula está enviando señales a las neuronas para que se active todo un sistema que repite esta acción. Entonces dices que serotonina no es la responsable de la felicidad. Sí, no. Entonces, ¿qué hace la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que justamente promueve el bienestar en los individuos. El bienestar me refiero a que cuando hacemos conductas que nos mantienen a salvo, que promueven nuestra supervivencia, pues se libera la serotonina y entonces pues nosotros podemos estar repitiendo esas conductas, como por ejemplo comer. O sea, la serotonina también es responsable del apetito. Exactamente. También estos neurotransmisores no trabajan solos, hay muchos. Serotonina, dopamina, norepinefrina, epinefrina, hay muchísimos. GABA, por ejemplo, glutamato, hay muchísimos neurotransmisores y trabajan en conjunto. Por ejemplo, la serotonina interactúa con la dopamina, esta molécula que generalmente se la asocia con las adicciones o el placer, justamente interaccionan porque en conjunto van a hacer que el individuo pues estaría repitiendo conductas que le generarían placer, y esas conductas que nos generan placer están asociadas con cosas que nos permiten sobrevivir. Pero pues bueno, el ser humano ya tenemos otros hábitos, tenemos otras conductas que pueden llegar a modular estos sistemas de neurotransmisores. Entonces, fíjate que tienes razón, porque a veces se maneja de forma muy simplista el que serotonina específicamente felicidad, dopamina placer, y endorfinas satisfacción. Entonces ya tienes una gama de factores bien asignados. Lo que tú nos estás diciendo es que un solo neurotransmisor no te va a servir para mucho. Se tiene que conjuntar con otros neurotransmisores para que realmente tenga un efecto. Pero ahora viene la otra situación. Los neurotransmisores se producen en las neuronas. Y nosotros sabemos que el 50% de las neuronas las tenemos en el tubo digestivo. ¿Qué relevancia tiene eso? Maravilloso dato. Igual cuando yo lo estudié justo en la maestría, fue así como, ¿cómo existe? Le llaman enterocerebro. Existe un cerebro en el estómago. Se dice como de manera muy coloquial. No es como que realmente exista un segundo cerebro en el estómago. Pero justamente todas nuestras vísceras, los intestinos, pues están recubiertas o tienen conexiones de neuronas que forman parte del sistema nervioso periférico. Entonces el cerebro pues centraliza la información en nuestro cráneo, y de aquí pues baja la médula y de ahí muchas conexiones. Pero a nivel evolutivo, ¿qué creen que fue lo primero que se formó? ¿Cuáles fueron el primer sistema nervioso que se formó? Pues antes que se formara un cerebro, un protocerebro, existió el sistema nervioso del estómago. ¿Por qué es importante? Porque comer es fundamental para sobrevivir. Hablo de, imaginemos estas especies antes de los primeros mamíferos. Entonces, existe este enterocerebro que tiene una cantidad, me parece que son 500 millones de neuronas, más neuronas que lo que tiene la médula. O sea, no es casualidad la importancia, y hasta hace algunos años se empezó a ver el funcionamiento de este enterocerebro como algo importante para la salud mental. ¿Por qué? Porque hay comunicación directa entre este cerebro que está aquí, que modula, que sintetiza, que procesa, y esas neuronas que establecen conexiones en el tracto digestivo. Porque también en el tracto digestivo no solamente hay pues neuronas comunicándose, también, como seguramente saben, hay una microbiota, hay microorganismos, bacterias que están ahí, y que ciertos niveles de ciertas poblaciones de bacterias pues son benéficas para nuestro cuerpo, son necesarias, y esas bacterias pues secretan moléculas que van a interaccionar con este enterocerebro, y que va a haber una comunicación con nuestro cerebro, es bidireccional. De aquí para acá y de acá para allá, tanto a nivel físico con nervios específicos como el nervio vago que sale del cerebro y se conecta hacia el estómago, como a nivel molecular, como sustancias que modifican la actividad aquí y que pueden modificar acá. Entonces es apasionante. Claro, entonces sí modifican, porque ahora, un dato importante es que el 95% de la serotonina circulante en un ser humano no se genera en el cerebro, se está generando en la periferia, entre la piel, el intestino,
y otras partes, pero el 95% no se secreta o no se produce directamente del cerebro. Pero gracias a mecanismos indirectos pudiera llegar a incidir en las decisiones y todo lo que siente en el cerebro. Exacto. ¿Cuál es su relevancia? Algo que a mí me interesa mucho es justamente el trastorno mental, ¿no? Entonces ya hablamos un poquito acerca de las emociones, estado de ánimo. ¿Y por qué introduzco este tema? Porque a ciencia cierta, pues no tenemos no sabemos por qué se generan ciertos trastornos. Todavía no sabemos. Hay muchos factores fisiológicos con su sustrato orgánico. Y dentro de estos nuevos factores que aparecen es justamente la dieta. ¿Por qué? Porque la dieta pues modifica a esta microbiota. Y esas modificaciones en la microbiota modifican la secreción y la síntesis de ciertos neurotransmisores que sí influyen de manera, puede ser indirecta o directa, al sistema nervioso central. Y de hecho hay estudios bien interesantes donde se correlaciona, por ejemplo, una dieta mediterránea con la efectividad de los antidepresivos. Hay estudios donde pacientes con diagnóstico de depresión que toman, hay fármacos que se llaman inhibidores de la recaptación de la serotonina, como fluoxetina, por ejemplo. Hay cierto porcentaje de pacientes, de un 30-50%, que son resistentes a estos fármacos. Pero curiosamente, el tener cierto tipo de dietas, como la mediterránea, o dietas enriquecidas en omega 3 o en magnesio, por ejemplo, hace que la eficiencia de los antidepresivos sea mejor. O sea, los mecanismos aún no los conocemos, seguramente va por ahí, por esta comunicación bidireccional, pero ya están estos correlatos. Sí, claro. No, y además existe una correlación directa, porque el omega 3 lo que hace es que integra las membranas de los botones sinápticos. Entonces, tanto EPA como DHA, al integrarlos, permiten la exocitosis del neurotransmisor. Y en el otro lado, en el botón postsináptico, permite la captación y la incrustación de proteínas. Sí, sí. Pero ahí incluye otro factor, que es el óxido nítrico. Entonces, la arginina resulta ser un factor importante junto con la vitamina D, para que puedan hacer ese efecto mediante la nutrición. Sí. Pero fíjate, dijiste algo muy importante, porque también hay un estudio muy, muy bonito que publicaron en 219-220 sobre diferentes tipos de dietas y la composición de la microbiota y la estructura de la mucosa intestinal. Wow. Y vieron que las dietas cetogénicas, junto con la dieta occidental, hamburguesas y esas cosas, deterioraba la microbiota, incrementaba todos los factores inflamatorios y entonces podían de mal humor a las personas. Sí. O sea, ya hay una relación directa con eso. Ahora, fíjate qué interesante, porque hablando de este mismo tema, se sabe que las bacterias secretan neurotransmisores. Pues una bacteria es capaz de sintetizar serotonina, y esa serotonina se la come el individuo. Sí. O sea, ahí es donde se pone interesante la cosa. Y en este tenor, ya viendo esta situación, entonces tú estás comentando que una persona que tiene problemas digestivos también tiene un difícil control en su toma de decisiones y en su estado de ánimo. Sí. ¿Eso es correcto? Sí, y aquí la cuestión es como o sea, puede ser cíclico en realidad. O sea, hay correlaciones. Por ejemplo, hay una correlación entre problemas de diabetes, obesidad mórbida con depresión, por ejemplo. Entonces, aquí la cuestión es, bueno, pero ¿qué ocurrió primero? La persona cayó primero en depresión y de ahí viene una mala alimentación, y esa mala alimentación, a través de movilizar ciertos mecanismos en el enterocerebro y en el cerebro, hace que se perpetúe esa depresión, o tengo una mala dieta y eso es un factor de riesgo para que yo tenga depresión. En realidad, este ciclo pues todavía no está bien definido. Lo que sí es un hecho es que está asociado, y entonces esto se vuelve fundamental, porque hay cosas como la predisposición genética. En la depresión sí hay un componente genético que depende de la cercanía del familiar hasta el 40%. Hay cosas que no podemos controlar, como por ejemplo el componente genético, ¿no? Pero hay cosas que sí podemos controlar, los hábitos podemos controlar, el cómo yo me alimento hasta cierto punto sí lo puedo controlar, y entonces puedo disminuir este factor de riesgo que es comer alimentos ultraprocesados, que está caracterizado que producen inflamación, y esa inflamación que ocurre a nivel periférico, a nivel sistémico, también está reportada en el cerebro. De hecho, es bien curioso cómo
muchos de los trastornos mentales están asociados a neuroinflamación y algunos otros trastornos neurológicos como Alzheimer, por ejemplo. Ok, entonces, a ver, uno de los temas importantes aquí con toda esta correlación serían las adicciones, que es un ejemplo clásico, ¿no? Entonces, una persona que tiene adicciones necesita estímulos. O sea, me gustaría mucho que explicaras qué es una adicción, en qué se fundamenta desde el punto de vista neuroquímico y cómo se vincula directamente a esos factores intestinales y cerebrales, ¿no? Pues bueno, en términos de adicción, podemos identificar como 3 niveles, ¿no? El uso, el abuso y la adicción. Hay sustancias que están diseñadas para actuar en este sistema cerebral, porque nuestro cerebro tiene circuitos, tiene una programación para sentir placer. Así está diseñado ese cerebro. ¿Qué cosas nos hacen sentir placer? Por ejemplo, el comer alimentos ricos en calorías, porque en el pasado, cuando éramos hombres primitivos, pues encontrar alimento rico en placer, pues era energéticamente muy valioso, ¿no? Entonces, nuestro cerebro lo pruebas, algo azucarado, qué rico sabe, siente placer, para que busques nuevamente eso. El placer lo que nos hace es repetir la conducta. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos un circuito integrado para sentir placer. Volvemos a las adicciones. Hay sustancias que su naturaleza química está diseñada, si lo queremos ver así, para activar esos circuitos, entre ellos el azúcar, pero también, por ejemplo, el alcohol y muchas drogas de uso ilegal. Entonces están diseñadas para eso. Se activa el circuito de recompensa y en ese circuito de recompensa volvemos a la sinapsis, a la comunicación de 2 neuronas. Se libera dopamina. La dopamina se une a los receptores de la neurona postsináptica y perpetúa un mensaje que es siéntete bien. Pero cuando se consume de manera exagerada esta sustancia, pues el sistema tampoco puede responder eternamente. Hay muchos mecanismos celulares, pero uno de ellos es que se satura. Entonces yo ya liberé 10 de dopamina y es lo más que puedo liberar. Y entonces el sistema acá dice, oye, aguántate, ¿sabes qué? Yo creo que voy a meter receptores y pues espérame. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se traduce eso? Ahora siento menos placer. Y entonces, en este ciclo de adicción, las personas tienen que consumir más de la sustancia, más y más y más, para volver a obtener el placer que inicialmente tenían. ¿Cómo todo esto se relaciona con la alimentación? Entendiendo que hay una comunicación bidireccional, pues hay estudios que hablan que justamente puede haber una cierta predisposición a las adicciones según el tipo de alimentación que tenemos. Entonces eso también es como, o sea, está increíble porque, claro, o sea, tenemos que ver al cerebro y las adicciones y los trastornos mentales ya no solo desde aquí, bueno, el cerebro pues está acá, ¿no? Entonces, todo en la vida es sensaciones. Sí. O sea, yo quiero estar tranquilo, o si me siento mal, quiero buscar estar bien. Pero entonces, tomando el ejemplo del azúcar, uno entonces podría ser adicto al azúcar. Sí, que es una cuestión más de mercadotecnia, yo creo. Porque sí tiene todas las características, o sea, a una persona, o sea, es tan común el consumo de azúcar en nuestra sociedad, pues lo comemos, una coca, y no lo sentimos, ¿no? Pero hay personas, yo he visto personas, no he checado estudios formales, eso sí lo tengo que decir, donde a una persona que se le prive de azúcar, pues padezca un síndrome de abstinencia, que es una característica de la adicción. Digamos, ¿cómo se dice? De manera personal o de manera narrativa, sí conozco personas que pasa eso. No sé si muchas personas lo experimenten, pero al menos yo conozco un par de casos que literal, o sea, de quitan el azúcar de golpe, necesito consumirla. O sea, yo creo que sería un buen estudio. Yo le atribuyo que es una cuestión comercial, pero pues tendríamos que ver. Sí, claro, puede haber mucho sí, de fondo que no permita hacer ese tipo de situaciones. Ahora, dentro de todo esto, ¿cómo dentro de la gama de neurotransmisores se van vinculando algunas otras sustancias proinflamatorias o antiinflamatorias, por ejemplo el cortisol? ¿Viene vinculado el cortisol a esa gama de sentimientos que yo puedo generar? Sí, totalmente. Aquí hay algo bien importante que hay que platicar, que es el estrés. El estrés como tal, o por definición en academia, lo consideramos como una respuesta de nuestro cuerpo que moviliza ciertas estructuras que no solamente son cerebrales. Se conoce como el eje HPA
hipófisis, que es una región del cerebro, la P de glándula pituitaria, que también está en el cerebro, y A de adrenal, de las glándulas supraadrenales que tenemos pues en los riñones. Arriba de los riñones. Ajá, exactamente. Entonces, el estrés es inicialmente pues un mecanismo de adaptación, o sea, los organismos nos estresamos y dependiendo de la intensidad del estrés, pues nos va a permitir justamente movilizarnos para sobrevivir. Igual siempre pensemos, o a mí me gusta mucho pensar desde el punto de vista evolutivo porque tiene mucho sentido, o sea, tiene mucho sentido que tengamos, por así decirlo, este diseño. Entonces el estrés lo que hace, imaginemos nuevamente el hombre primitivo que sale de su caverna. Entonces va caminando por el río y se encuentra un tigre. Entonces se estresa, ¡pum! Estoy en peligro. Se moviliza todo este sistema, se libera esta hormona que es el cortisol. ¿Y qué hace este cortisol? Pues igual dilata vasos, acelera la frecuencia cardíaca, tensa músculos. ¿Para qué? Para pelear, huir. Entonces, ¿qué crees? Que yo, hombre primitivo, veo al tigre y me echo a correr. Ok, ya, me salvé, ya pasó el estrés, los niveles de cortisol ahora vuelven a la baja. Y este nivel de cortisol elevado, agudo, favorece, aunque pudiese parecer contradictorio, favorece la consolidación de la memoria, porque entonces este hombre primitivo ya se acordó que por ahí, por el río, yo no voy a volver a pasar. Pero esa es como la cuestión clásica, así está diseñado el sistema. Yo me estreso, claro, y aprendo, baja, vuelvo a la homeostasis. Pero ¿qué pasa en la vida moderna, en la sociedad moderna? Este estrés viene de todos lados y no se quita. Y entonces ese estrés me empieza a bombardear, nivel de cortisol alto, y hay un momento donde el sistema se funde, que el cortisol, no voy a explicar todos los mecanismos, pero hace que se mueran neuronas de una región del cerebro que se llama hipocampo. Entonces, se empiezan a morir estas neuronas porque el cortisol se puede pegar ahí, pero tanto cortisol las hace entrar en apoptosis, es muerte celular programada. Entonces, si yo tengo menos neuronas, ¿cómo se traduce eso? Claro. Menos comunicación neuronal, menos procesamiento de información, y entonces se ha asociado mucho, por ejemplo, esta pérdida en el volumen de esta región, esta muerte celular de las neuronas o disminución en la formación de nuevas neuronas provocada por el cortisol con la depresión. Y eso lo comprobamos en el laboratorio. Claro. O sea, se puede estresar a un roedor de manera crónica y comprobamos que genera conductas asociadas a la depresión. Y no es casualidad que el número de casos de personas con depresión se incremente en la urbe y se incremente en en estos últimos años. Claro, entonces eso, fíjate qué interesante, porque es que si le pega al hipocampo, entonces le va a pegar a la memoria, y segundo lugar, está pegándole a la reparación de todo el cerebro, no solamente en una parte. Entonces vemos casos como en el COVID, que hubo una pérdida de la masa encefálica en las personas que tuvieron un COVID severo por exceso de inflamación, exceso de cortisol y además un ataque continuo. Sí, o sea, eso justifica todos los aspectos. Sí, ahora, estadísticamente, existen entonces tendencias a que o sobreexaltemos los sentimientos o o toda la neuroquímica o la mandemos hacia abajo. Por una parte, puede haber la euforia o el estrés, y por otra parte puede haber depresión o situaciones en donde el ser humano ya no quiera tener ningún tipo de respuesta, ¿no? O sea, ya no quiero saber de este mundo incluso, que se puede dar. Sí, ¿cómo está la estadística con respecto a eso? Es bien interesante. A nivel global, la depresión, bueno, es un trastorno afectivo, la depresión, de los que es el primer lugar, si no me equivoco, actualmente es el primer lugar como trastorno con mayor carga de enfermedad y afecta a cerca del 4% de la población global. ¿Qué pasa aquí en México? Y en todo el mundo, este trastorno afecta principalmente a mujeres. En relación 2-1, en México los números pueden cambiar. Por ejemplo, en personas de 20 a 29 años, el 17% me parece que son hombres y el 23% son mujeres, por ejemplo. Entonces, aquí vemos una fuerte relación que sí está ligada al sexo, que hay muchas teorías desde
con componentes hormonales, también con cuestiones ambientales, pero donde vemos que la depresión es uno de los trastornos afectivos que es más común. De hecho, es el más común, es el más discapacitante. La depresión. Oye, ¿y la ansiedad? La ansiedad es uno de los trastornos que justamente también afecta principalmente a jóvenes de 20 a 29 años de edad. Igual me parece que 20% en hombres y 23% en mujeres, más o menos algo así. Hay una diferencia entre 3 y 5% que va cambiando y que de hecho va incrementando con la edad en los adultos, y que también desafortunadamente pues también le pega más a las mujeres. ¿Y qué es lo que pasa en estos trastornos? Aquí, si lo queremos, igual lo voy a reducir así, si lo queremos ver así, pues la depresión está involucrada la emoción de la tristeza, y en la ansiedad está involucrada la emoción del miedo. Ya dijimos que las emociones son necesarias para los individuos, que está en nuestro ADN experimentar emociones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la depresión? Si estoy saturado, si constantemente me bombardean con estrés. Entonces, una opción es que el sistema diga, ¿sabes qué? Ya, no puedes, ya, tienes que detenerte. La tristeza se ha especulado desde la neurociencia afectiva, que sirve justamente para detenerte, para buscar apoyo, y justamente por eso experimentamos esa falta de ganas en la tristeza, pero recordemos que es tristeza. La depresión es patológica, la tristeza no es patológica, forma parte de nuestro repertorio emocional. La depresión sí. Bueno, pero ¿por qué es patológica? Bueno, pues porque tienes sentimientos de inutilidad, de tristeza, pierdes el apetito, o al contrario comes mucho, duermes poco, o al contrario duermes mucho, durante un periodo mínimo de 2 semanas. O sea, ya dijimos que las emociones se pueden durar breves periodos de tiempo y que los estados anímicos te pueden durar días. Pero que estés 2 semanas descuidando tu autocuidado, que estés 2 semanas o más tiempo sin comer, que estés 2 semanas teniendo estas ideas de profunda tristeza, ya es patológico. Y de hecho hay correlatos fisiológicos, no es una cuestión de echarle ganas. Las personas en estas condiciones simplemente no es que no quieran levantarse de la cama. El sistema está dañado, hay una disminución de neurotransmisores que ya no permiten a estas neuronas comunicarse como antes. Claro. Ahora tengo 2 puntos entonces. Ajá. Entonces, efectivamente no es cuestión de echarle ganas solamente para poder decir, sí, vamos a salir del estado de ánimo que tenemos ahora. No es cuestión de eso. Sí, no, totalmente. Okay. Y el segundo punto, fíjate, cuando el tratamiento médico para poder estar, digamos, haciendo que un paciente salga de ese estatus, es los que denominamos antidepresivos, ¿no? Y muchos de ellos se sustentan en poder tener la serotonina más tiempo circulando en el sistema, digámoslo así. Pero curiosamente cuando damos fármacos también modificamos a la microbiota. Fíjate qué interesante esto que te voy a preguntar. Entonces, si los fármacos que estamos dando también en mayor o menor grado le pegan a la microbiota y los tomamos por X o Y tiempo, ¿cuál es el punto? O qué tenemos que hacer para poder compensar esta parte o buscar una vía que fuera más segura. Sí, es que el tema es muy apasionante y realmente, bueno, pues entendiendo que justamente los fármacos que tomamos modifican la microbiota y depende en realidad del caso el caso clínico. Es un hecho que se va a modificar. Entonces tendríamos que pensar en la dieta que está tomando la persona, tendríamos que pensar en los hábitos de esa persona, porque es cierto, o sea, aparte de la resistencia al tratamiento, no sé, ahí sí desconozco si hay estudios, seguramente hay, donde se vincule esa resistencia al tratamiento con los hábitos de la persona. O sea, ¿por qué, por ejemplo, la fluoxetina o un inhibidor de la recaptación de serotonina, que es un antidepresivo, no funciona en todos los pacientes? Es una cuestión molecular, ¿no? O sea, la molécula está diseñada para pegarle al transportador de serotonina y hacer que la serotonina se quede ahí más tiempo. Pero entonces, si tengo más serotonina, ¿por qué no respondo? Exactamente, y una de las posibilidades es que se está pegando a esta microbiota, que seguramente por los hábitos personales de cada quien, pues se modifica. Entonces, ahí ya estaríamos entrando en la medicina personalizada, que yo creo que tenemos que ir hacia ahí. O sea, tenemos que pensar en el individuo, en sus hábitos, en su genética, etc., etc. Sé que las cosas se van encaminando, me parece que todavía no estamos en ese punto, pero es necesario saberlo. Entonces, y también con estos datos que
que platicábamos de que sabemos que la dieta sí modifica la eficiencia de los antidepresivos y de los neurotransmisores, entonces por ahí va, por ahí tendría que ir. Oye, y si pudiéramos estudiar anatómicamente un cerebro, ¿cómo nos lo podrías describir? Mira, pues yo traigo un cerebro. ¿Traes un cerebro? Sí, que no es de verdad, pero que nos va a servir, bueno, aparte del mío. Santa madre. Sí, bueno, entonces, ahí podemos ver anatómicamente dónde están. Es como si tuviéramos un corte sagital para poder analizarlo. Porque claro incluso los egipcios ya habían hecho algunas comparaciones con lo que llaman el ojo de Horus, a esta situación, al lóbulo límbico, al cuerpo calloso y a diferentes áreas de los tálamos, ¿no? Sí. Pero me imagino que ahorita nos los vamos a mostrar. Sí, es un cerebrito. A ver, vamos a ver. Mira, este es un cerebro, es pequeño, el de los seres humanos pues es más grande, y esa es la mitad de un cerebro. Sabemos que el cerebro pues se compone de 2 lóbulos, y en este caso pues yo tengo uno de los lóbulos. Efectivamente, como menciona el doctor Leal, pues se hizo un corte, se llama sagital, que justamente divide a un cuerpo pues en 2 partes, derecha y izquierda. Entonces, si nosotros vemos este cerebro de forma lateral en este corte sagital, es una masa homogénea. Realmente desde aquí, desde la distancia, podemos identificar que hay cambios en la coloración. Entonces, vamos a empezar, toda la superficie del cerebro le vamos a denominar corteza, que en los seres humanos es de las regiones evolutivamente que aparecieron más recientemente. ¿Dónde está toda esta corteza? Toda la corteza. Toda la superficie. Ahí se vinculan las emociones y todo lo demás, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, bueno, en la parte frontal del cerebro. ¿Dónde están los ojos para que muestren? Buena observación. Los ojos estarían aquí ojos y aquí mi nuca. Entonces yo puedo dividir a mi cerebro en una parte de enfrente y decirle la porción frontal del cerebro. Y específicamente la corteza frontal del cerebro se va a encargar de regular las emociones, de ponerle stop. No las vamos a inhibir, no es algo que no se quiera. De hecho, la corteza frontal está desarrollada para poder poner esa pausa en nuestras emociones. Igual, como dato interesante, en algunos trastornos donde se complica la regulación emocional, como el trastorno límite de la personalidad, pues justamente se ha encontrado que hay menos actividad de esta región. Entonces, por eso hay personas que sienten la emoción y no pueden regularla tan bien. Entonces, me encanta esta parte de cómo relacionamos la estructura y función. Pero bueno, entonces todo esto es la corteza frontal. Si nos vamos hacia abajo, lo que vamos a encontrar primero es una masa blanquecina. Esta masa blanquecina se conoce como cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque básicamente son, vamos a llamarle los cables que conectan a un hemisferio y al otro. En esa masa blanquecina podemos distinguir, según cómo hagamos el corte, pero podemos distinguir un espacio que en los cerebros está lleno de algo, de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, y este líquido cefalorraquídeo, que aquí no se ve, aquí solo se ve el espacio, pues permite, entre otras cosas, pues regular la presión del cerebro y también desintoxicar. Exactamente. Y entonces aquí, pues vamos a romperlo tantito, pues para eso lo traje. Tenemos una estructura que está escondida detrás, que no sé si la puedan ver, que está aquí. Está aquí, esto que estoy tocando, en realidad es una forma de C, y que pues a los neuroanatomistas del pasado pues les pareció que tenía forma de caballito de mar. De hecho, aquí ya lo estoy descubriendo. Es el hipocampo. Y también es súper sorprendente, a mí me encanta, porque es pensar mis recuerdos, mi primer beso, el primer baile al que fui, están aquí. Igual estoy diciendo de una manera simplista, en el sentido de que sabemos que la memoria está en todo el cerebro, o sea, hay varias regiones, pero aquí se encarga de procesar los recuerdos, las emociones. Un trastorno, pues Alzheimer. Hay una gran pérdida de células de neuronas en personas con Alzheimer, justamente en el hipocampo. Si nos bajamos un poquito más, aquí vamos a detectar una bolita, un gran núcleo, una gran estructura en forma circular que es el tálamo. El tálamo es una estructura que se encarga de filtrar pues la información. Entonces la filtra y puede dar una respuesta. Y en personas, por ejemplo, con esquizofrenia, también se han visto alteraciones a este nivel. Finalmente, lo que vemos en esta parte
es lo que conocemos como el tallo cerebral, que se compone de otras estructuras y que justamente en la base del cerebro vamos a encontrar regiones que se van a encargar de modular la secreción de hormonas para que mi cuerpo propiamente sienta cosas. El hipotálamo. Exactamente, en el hipotálamo, justamente abajito del tálamo. Perfecto. Y pues bueno, aquí ya no se ve tan bien. Para atrásito de este tallo cerebral, pues tenemos un pequeño cerebro, que pues es el cerebelo y se encarga de la coordinación motora. Aquí pues básicamente es una explicación simplificada, tenemos muchísimas regiones, pero es muy interesante saber cómo en conjunto estas estructuras pues pueden regular las emociones. No pueden, y lo hacen. Entonces las emociones pues están en el cerebro, aunque las experimentemos en el cuerpo, aunque cognitivamente, en pensamiento, pues yo pueda darle cierta interpretación a esas emociones. ¿Dónde está la pineal? La glándula pineal estaría, como por aquí, es pequeñita. No estoy seguro si sería esta, pero estaría por aquí. Igual en la base del cerebro, glándula pineal. ¿Sí? Sí. Entonces todo es esa parte del centro, que es la zona límbica. Ajá, exactamente. ¿no? Esa es la zona donde los sentimientos florecen y es como el centro, es como si la estuviéramos guardando exactamente en el centro de todo el cerebro para protegerla. Sí. Y la parte donde está el comportamiento es donde la parte prefrontal, que es la que está señalando ahí, que ahí si recibimos golpes es durísimo el daño que nosotros presentamos, ¿no? Y entonces los estudios de COVID que yo les comentaba, toda la zona de la corteza se disminuyó en volumen cerebral. ¡Ay, tremendo! Sí, pues imagínate nada más cómo quedarían los recuerdos y la memoria, el comportamiento de una persona. Sí. Y todo eso está formado por células y muchas de esas son neuronas y todas ellas actúan con la neurotransmisión que nos comentas. Es como un resumen de lo que tú estabas comentando, ¿no? Y si no hay neuroquímica, eso que traes en las manos no funcionaría, ¿no? Entonces no es de echarle ganas, sino necesitas entonces componentes para poder trabajar. A ver, dentro de esos componentes entonces puede haber la influencia de muchos factores generales, porque antes de dar fármacos, si yo quiero, normalizar mi comportamiento, tengo que hacer cosas previas para poder funcionar sin el uso de fármacos. ¿El ejercicio tendrá que ver con esto? Sí. De hecho, hay estudios bien interesantes que equiparan el efecto terapéutico de hacer ejercicio con el que pudiese dar o el que pudiese hacer antidepresivos en casos de depresión leve a moderada. Okay. Y tiene igual mucho sentido, o sea, otra de las cosas que hace, o una de las cosas que hace el ejercicio es promover la liberación de ciertas moléculas que se conocen como neurotrofinas, neuro pues de neurona, trofina de trofos de crecimiento, que justamente lo que hacen es promover el crecimiento de neuronas y también promover la conexión entre ellas. Claro. Entonces el ejercicio promueve la generación de esas moléculas como BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, y esto hace a su vez que mi hipocampo, por ejemplo, que es uno de los pocos sitios en el cerebro donde crecen nuevas neuronas, pues empiece a generar nuevas neuronas. Tenemos como una reserva de nuevas neuronas que si estamos estresándonos constantemente, pues se van a ir muriendo. Pero si hacemos ejercicio, bueno, también le voy a dar una ayudadita para que se generen nuevas neuronas. Claro. Entonces el ejercicio, bien. Es fundamental. Entonces el ejercicio tiene que estar sí o sí en nuestra lista para poder estimularnos en nuestro comportamiento obligatorio. Sí. Segundo, el cuidado del tubo digestivo y su microbiota. Quedamos en que sí, lo podemos incluir y es muy importante. Sí. Ok, tercero, la alimentación. ¿Importante o no? Sí, totalmente, porque otra cosa que no hemos platicado es justamente estos neurotransmisores de los que ya hemos platicado, dopamina, norepinefrina, serotonina, pues se sintetizan o se producen a partir de moléculas más pequeñas, que pues justamente les llamamos precursores. Entonces muchos de estos precursores los obtenemos de la alimentación. Sí. Por ejemplo, la tirosina es el precursor de un conjunto de neurotransmisores que llamamos catecolamidas, entre ellos dopamina, epinefrina y epinefrina. Y el triptófano es el precursor para la serotonina. Entonces, que nosotros comamos alimentos ricos en esos precursores, le estamos dando la materia prima a nuestro organismo para que sintetice estos neurotransmisores. Entonces, es bien importante.
Punto número 1, para la interacción que tenemos en nuestra microbiota. Punto número 2, para suministrar los materiales que se requieren para esta neurotransmisión. Sí, y aquí ojo con esto, porque hay los neurotransmisores necesitan de cofactores, por ejemplo, vitaminas del complejo B, pero son muy lábiles o sea, no se absorben tan fácilmente cuando hay gastritis o colitis o el uso de medicamentos. Entonces, si eso sucede, pues por más que tengamos triptófano, no se va a volver 5-HT ni de broma, o sea, no se va a volver 5-hidroxitriptófano, que es lo que realmente buscamos. Y el segundo paso es que regularmente cuando una persona no tiene serotonina, pues tampoco hace melatonina. Se biotransforman, ¿no? Entonces tampoco puede dormir, ¿no? Y reparación. Oye, ahora, oxitocina. ¿Qué relación tiene la oxitocina con todos estos? Porque pues, yo sentir amor, la oxitocina siempre está en todos los artículos publicados como ese es el eje principal, ¿no? Y no es propiamente un neurotransmisor, pero entonces ya metimos al cortisol y ahora metemos por el otro lado la oxitocina. ¿Qué pasa con la oxitocina? Pues la oxitocina es bien interesante porque esta molécula propiamente es más como de la filiación. ¿Qué significa filiación? Pues bueno, los lazos que yo tengo con otros individuos. Ya dijimos que en organismos sociales como el ser humano, muchos otros mamíferos, la cooperación es fundamental. Un ser humano solito no sobrevive. Y con otros organismos. Entonces, ¿cómo le hago yo evolución, por así decirlo, para que estos primates convivan entre ellos? Pues bueno, voy a ponerles una molécula que les va a hacer sentir placer, porque también está asociada con la dopamina, cada vez que hagan conductas sociales. Cada vez que yo tengo un acercamiento con una persona, cada vez que me dicen palabras de apoyo, cada vez que yo trabajo en comunidad, la oxitocina está presente. De hecho, de lo que más se ha hablado es la participación de la oxitocina en el lazo filial entre una mamá y su hijo. Por ejemplo, se libera cantidades enormes de oxitocina en distintos momentos de la crianza, entre una mamá y un hijo, y también no necesariamente entre una mamá, también entre personas que cuidan niños, por ejemplo. Entonces, esta molécula se ha asociado mucho con el amor porque en el emparejamiento, cuando sentimos atracción por una persona, vamos a hablar desde el punto de vista fisiológico, porque estoy seguro que hay más componentes involucrados, pero desde el punto de vista fisiológico, cuando tú sientes atracción por alguien, pues te atrajo varias características fisiológicas que la hacen como una potencial pareja para la reproducción. Nuestro cerebro está diseñado para eso. ¿Somos necesariamente eso? No. Pero pues tenemos ahí los mecanismos, por eso sentimos así. Y entonces acciones como los besos pues hacen que liberemos oxitocina para afiliarnos con la otra persona, para que no sea un desconocido, para que yo vaya a buscar a esa persona, para que esa persona vaya a buscarme. Entonces esta molécula pues se conoce como pues la molécula de la sociabilidad. Y también bien importante decir que en algunos casos de estrés, cuando dañamos ese sistema de neurotransmisión de la oxitocina, también podemos generar efectos igual de graves como un estrés físico. O sea, el cuerpo, al cerebro le duele cuando sentimos un rechazo social. O sea, le duele igual que como si fuera un golpe. Sí, exacto. ¿En serio? Sí. ¿A todos los niveles? Sí. ¿O? Sí, bueno, ¿cómo que todos los niveles? Quedas aporreado, o sea, sí. No es que sea una parte del cuerpo la que te duela, sino generalmente sientes como si te hubieran dado una masacre, ¿no? Sí, o sea, sientes feo, o sea, el rechazo se siente feo. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para, lo que queremos es agradar al otro, es hacer equipo con el otro. Y liberamos mucha oxitocina cuando lo hacemos, cuando lo logramos bien, o sea. Oye, pero fíjate qué interesante, porque todo lo que hablas es supervivencia, ¿no? Sí. O sea, no entendemos que somos primitivos, o sea, nuestro lóbulo límbico es muy primitivo. Sí. O sea, no está pensando en el aspecto social, sino en el aspecto de sobrevivir. Sí. ¿Cómo puedo sobrevivir? Pues te tienes que reproducir, ¿no? Entonces, yo me voy a fijar, más que sentir enamoramiento, o sea, estoy sintiendo la necesidad de de preservar mi especie. Sí. Entonces, si noto que alguien me gusta, estoy secretando neurotransmisores, es porque me agrada para reproducirme. O sea, ese es el concepto que estás dando a esa situación, ¿no? Sí, en una primera instancia, ahí pues ya hay muchos debates que inclusive he tenido con mis amigos. Me gusta mucho cómo lo expresa, ¿cómo se llama no me acuerdo el nombre de hay un antropólogo que escribió un libro que se llama El Zoo Humano,
que explica más o menos esta parte. Igual Darwin ya lo venía intuyendo, que las emociones forman parte de mecanismos evolutivos, y hay pues mucha información al respecto, en donde este estado de enamoramiento pues es un cóctel de neurotransmisores que hacen que te agrade la persona, que inicialmente pues es para esta finalidad de la reproducción, pero sin caer en el determinismo biológico. Bueno, pues somos seres humanos, podemos actuar, podemos decir, no estoy necesariamente con esta persona para esto, y pues ya ahí ya incluyen otras decisiones reguladas por la corteza frontal. Pero inicialmente eso que decimos, sentimos mariposas en el estómago, pues bueno, son tus neurotransmisores diciéndote, aquí hay una potencial pareja. ¿Tiene fecha de caducidad? No, el cerebro energéticamente no puede estar con estas elevaciones de dopamina, por ejemplo, no puede. Entonces van bajando, y es ahí cuando pues muchos dicen, sí, totalmente estoy seguro que contigo. O pues como que no. Oye, entonces fíjate qué interesante, porque primero el amor biológico tiene fecha de caducidad, ¿no? Sí. Entran otros componentes para poder seguir con una persona, sí, que no tiene que ver con el amor biológico o la pura reproducción, sí, exacto, sino con la admiración, el respeto, el que tú tengas, el que eleves otro tipo de neurotransmisores diferentes solamente a la oxitocina y a la dopamina por el puro placer. Sí, exactamente. ¿No? La serotonina y las endorfinas van involucrados. Y por otro lado tenemos que gran parte de la población está muy vinculada a los impulsos. Y yo creo que incluso las campañas publicitarias se sustentan en la neurotransmisión para poder hacer un efecto efectivo en la elección que tú haces en cada uno de los factores que te dan, ¿no? Desde comida y esas cosas. Sí. Pero ¿cómo no caigo en la trampa? ¿Qué hago para no caer en eso? Pues bueno, de entrada ya el hecho de conocer y de entender que hay una base biológica, que mi cerebro está diseñado para eso, bueno, ya es como un primer paso, porque sabemos que hay cosas que van a emerger. Como organismo, pues mi cerebro va a responder a ciertos estímulos, eso va a pasar. Pero bueno, que responda o que sienta atracción por ciertos estímulos me condena a actuar de manera instantánea, pues no. Para eso tenemos esta corteza frontal que frena, que dice, chin, comida, no manches, buffet, la hamburguesa gigante. Obvio, se apetece, y más con estos les llaman superestímulos o estímulos supranormales que exaltan características que mi sistema pues los va a querer, las exaltan. Una super hamburguesa, espera, ¿la necesito? O sea, si tengo hambre, pues por algo estoy babeando, porque hay una respuesta que quiere que ya empiece a comer, pero lo necesito. Bueno, mi corteza frontal ya está actuando, ok, voy a comer solamente lo necesario. A lo que voy es de que el ser humano, el cerebro del ser humano, y seguro de muchas otras especies, tiene este sistema límbico para responder a emociones, para responder a estímulos. Hay una serie de conductas que se llaman conductas motivadas, que justamente se encargan de eso, de motivarme a sobrevivir. Pero el ser humano solamente es eso, pues no. Esta corteza frontal ya me permite procesar información, me permite regular estos impulsos. Y esta regulación, pues también me recompensa. O sea, también siento placer cuando hago ejercicio. No se siente luego, pero sí se siente placer, sí se libera dopamina cuando hago ejercicio después de un tiempo, y eso me va a beneficiar. Y no estoy como satanizando ninguno de los dos polos, solamente decir, hay cosas que nos convienen más que otras. Claro. Entonces, es el poder de tomar buenas elecciones. Exactamente. Así. Y ahí es donde viene el último punto, la meditación. ¿Qué tanto favorece a que tú logres esa situación? Hay estudios bien interesantes también que demuestran cómo el hecho de meditar incrementa los niveles de serotonina. Yo todavía no entiendo cómo, porque meditar propiamente pues es detenerse, dejar que los pensamientos fluyan, escuchar el entorno. ¿Qué pasa? Realmente yo no lo sé, o sea, los correlatos están ahí, el estudio ahí está, bueno, hay varios estudios y se demuestra cómo se elevan los niveles de serotonina. Una posible explicación que yo puedo dar en este momento es justamente estamos bombardeados por muchos estímulos. Entonces, pues eso está hiperactivando nuestro cerebro. El hecho de detenernos seguramente nos produce ese bienestar porque es beneficioso para nosotros prestarle atención a algo. Porque también esta idea del multitasking es parcialmente cierta. O sea, también el cerebro no nos da para prestarle atención a todo. No nos da.
le puedo estar hablando contigo y tratar de observar el suelo, pero la verdad es de que voy a tener una atención parcial en ambos casos. Entonces, si yo me enfoco, también se activan sistemas que seguramente van a promover la liberación de este neurotransmisor, porque también se promueve la atención. Yo por ahí veo la explicación, pero es un hecho que actividades como meditar, hacer ejercicio, una buena dieta, sociabilizar, me benefician, incrementan los niveles de ciertos neurotransmisores, activan ciertas redes neuronales que me hacen más resistentes, si lo queremos ver así, cuando lleguen los estresores, porque va a pasar, todos nos estresamos. La diferencia es de que pues yo no voy a estar, cuando llegue el estresor, pues no voy a estar inflamado porque comí mal, o no voy a estar sin una red de apoyo, etc, etc. Entonces es un hecho de que ese tipo de hábitos pues sí benefician a mi cerebro, a nuestro cerebro. Entonces la toma de buenas decisiones, o sea, a ver, hay 2 puntos. Uno es cómo regulo todos los estados, más bien cómo equilibro todos los estados de mis sensaciones, mi neurotransmisión, que influye directamente en mi toma de decisiones, en los estados de ansiedad, tristeza, depresión, euforia, y todas esas cosas que me pueden llegar a complicar la existencia y tomar malas decisiones. Y entonces, como resumen, aquí lo tengo apuntado, sería 1, ejercitarte, que es muy importante. 2, buscar alimentos que favorezcan el sustrato químico de los neurotransmisores, el cuidado de la microbiota, muy importante, y del tubo digestivo, la suplementación con algunas cosas, por ejemplo, omega 3, vitaminas del complejo B, ¿qué otro mencionamos? Bueno, zinc y selenio que van de por medio, vitamina D, que es algo sumamente importante. Luz solar. Exacto, luz solar. ¿Por qué la gente se deprime cuando no toma el sol? Hay un tipo de depresión que se llama justamente depresión estacional, en inglés con la abreviación SAT, que justamente se ha vinculado con esta falta de exposición al sol, justamente en países de Europa, o por ejemplo en la Antártida, ¿no? En donde hay un incremento en este tipo de depresión cuando pues llega la época de invierno. Entonces, si hay una relación directa entre la luz solar, que estimula la producción de vitamina D, y justamente esta vitamina D de manera indirecta pues produce serotonina o participa en la producción de serotonina. Hay vínculos. Entonces, hay varios tipos de depresiones, muchas coinciden en lo mismo, alteración en varios neurotransmisores, clásicamente se habla de serotonina, aunque un estudio reciente, me parece que 1 año tendrá por mucho, pues justamente cuestiona esta idea. ¿Realmente la serotonina es la responsable o es solamente un fenómeno secundario que está implicado en todo un fallo? Yo le apuesto más a esta idea porque con los neurotransmisores, con los antidepresivos, por ejemplo, el incremento de los niveles de serotonina en este espacio entre neuronas, pues se da en 2 horas, pero para que tú veas un efecto terapéutico con la toma de un antidepresivo, tardan de 2 a 3 semanas o hasta más. ¿Pero por qué si ya restablecí mis niveles de serotonina? Bueno, la serotonina está implicada, pero seguramente hay fenómenos celulares más tardados que requieren de serotonina, pero que podrían ser el substrato cerebral del trastorno, como la plasticidad, por ejemplo, plasticidad sináptica. Claro. Entonces, bueno, ya para no extenderme. No, está perfecto, porque realmente ahí lo que estás diciendo es que no es un solo factor, o sea, o sea, un cambio de ánimo jamás va a ser tan simple como tener esta pastilla, ¿no? Sí, exacto. O sea, a final de cuentas ese es el resumen que tú quieres dar. Sí. Y necesitas abarcarlo en todas las situaciones, o sea, ahí es donde viene el ejercicio, donde viene la comida, donde viene analizar a cada paciente, porque si uno no individualiza, resulta que el medicamento pues tiene muchas fallas, ¿no? Sí. Ahora, hablando de vitamina D, que ves en la continuación, pues el 70% de la población mexicana tiene carencias de vitamina D, pues por eso también tienen tantos estados de ánimo alterados, ¿no? O sea, de acuerdo a los datos que nos estás aportando. Y por último, pues meditar, concentrarse, vivir, o sea, estar en donde uno quiere estar, que ayudaría muchísimo esto. Sí. Y no solamente pues se trata de echarle ganas al asunto. Bueno, oye, pues si pudieras dar un resumen como despedida a la audiencia, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería tu conclusión y cuál sería una de las aportaciones más importantes para su regulación en el estado de ánimo? Sí, primero pues entender que las emociones están vinculadas con un sustrato orgánico que es el cerebro. Ok, entonces las emociones vienen del cerebro.
hay que aprender a regularlas. ¿Cómo aprendo a regularlas? Hay muchas formas, no solamente es terapia. Yo creo que la terapia es muy importante. Yo tomo terapia, a mí se me hace más fácil, pero sé que hay personas que pueden encontrar otras formas de regular sus emociones, pero es necesario aprender a regularlas. Y entender la salud mental, en el caso que estamos hablando, que es multifactorial. Entonces, al hablar multifactorial, involucra tanto los factores biológicos, que ya son intrínsecos del individuo, como los que yo puedo regular. O sea, ¿qué puedo regular? Pues la alimentación, puedo regular el ejercicio, puedo regular las horas de sueño, que casi no lo tocamos, pero igual dormir bien es fundamental. Y también hay otras actividades que ayudan a que mi cerebro se remodele, y eso es lo bonito del cerebro, es plástico, cambia en respuesta a la experiencia, al ambiente. Aprender un idioma, aprender un instrumento, o sea, todo eso aporta. Yo entiendo que hay factores ambientales ajenos a veces hasta del individuo que pudiesen afectar, pero sí hay cosas que están en nuestras manos, y entonces ese es como el mensaje. No me acuerdo la frase de este autor que decía: cambia tu cerebro y cambia tu mundo. O sea, tenemos esa oportunidad en nuestras manos de ir remodelando nuestro cerebro para poder hacernos menos susceptibles a los efectos nocivos del estrés, y pues también no caer o no desarrollar alguno de estos trastornos que muchas veces tienen su base orgánica y también ambiental. Entonces, en esta cuestión ambiental, pues tratemos de modular estos factores para poder tener un cerebro más sano. Órale, a ver, entonces, y cierro con esta pregunta para ti. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Soy enojón porque tengo gastritis o tengo gastritis porque soy enojón? Ay, está bien difícil, no lo sé. Es que sigue siendo el misterio, o sea, esto de... no lo sé. Sí. Bueno, que ahí es donde nacen, porque realmente una persona con gastritis realmente tiene menos tolerancia. Sí, no, exacto, y es que está reportado, pero, por ejemplo, ¿qué lo llevó a tener gastritis? Una mala alimentación provocada por... ¿Qué lo impulsó a...? Se enojaba de más. Ajá, se enojaba de más, exacto. O fue la gastritis la que provocó que se hiciera irritable. O sea, ahí... Claro, pero mientras sean peras o manzanas, necesitamos abarcar toda la situación. Y es muy importante que a la par, o sea, digo, si quieres regular tu estado de ánimo, pues tendríamos que verificar esos factores y no solamente echarle ganas, sino actuar en consecuencia cuidándote globalmente, ¿no? Sí, totalmente. Oye, doctor, pues muchísimas gracias. La verdad, muy interesante el hecho de que nos hayas comentado estas cosas. Es difícil obtener información de calidad en el mercado, o sea, en el mercado actual de la comunicación, porque regularmente tenemos una serie de creencias no apegadas a ciencia, pero también aterrizar ese balón a la gente y saber qué componentes científicos tenemos que traducir, y además tienen que comprender, porque puede haber muchos investigadores que sean buenos haciendo su labor, pero transmitiendo información es otro tema. Y pues creo que este ha sido un episodio muy educativo, que te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a este episodio, y yo espero que pues tengas muchas oportunidades más para poder difundir la ciencia que tanto has hecho en el laboratorio, y tanto tu equipo como todo el personal del hospital pues se han dedicado a hacer en el trabajo del estado de ánimo durante tantos años, ¿no? Y muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. No, pues gracias a ti y a tu equipo, y pues para eso estamos. Bueno, entonces, espero que les haya gustado esta información, que realmente estuvo muy enriquecedora. Si te gustó la información, dale like, compártelo con quien lo necesite, pero sobre todo hagamos conciencia de que necesitamos no solamente echarle ganas a la vida, porque eso resulta ser muy banal. Necesitamos realmente hacer una integración con todos los factores biológicos, bioquímicos, entender los procesos. Quien no entiende no resuelve, el entender te hace resolver. Entonces esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad, porque es una guía con especialistas, como en todos los episodios, para que ustedes tomen las mejores determinaciones, pero nunca crean nada que no ven sus ojos. Busquen su propia información, busquen sus propios artículos,
documentense y hagan sus propias conjeturas para que ustedes lleguen pues a una resolución importante dentro de los problemas que se pueden presentar. O si un hijo o un adulto mayor, que es otra de las poblaciones que más tiene cambios importantes dentro de este ámbito, tiene este tipo de problemas, pues ayúdenle con este tipo de información. Muchísimas gracias y nos veremos en un siguiente episodio. Este episodio es patrocinado por Metabolismo y Nutrición Integral, Alfenlesa, Misión Verde, Instituto 720. Gracias por vernos, te esperamos en el siguiente episodio. Y recuerda que esto lo hacemos por un mundo más sano, pleno y evolucionado. Síguenos en nuestras redes sociales. Hasta luego.